Y si tú lees Deuteronomio, Levíticos, todo lo que es el Pentateuco, vas a encontrar que hay muchos sacrificios, que Dios demandó al pueblo muchos sacrificios. Y esos sacrificios involucraban animales, granos, especias, monedas. Estos sacrificios eran traídos al tabernáculo y después al templo, al lugar que Dios había elegido como su morada. Cuando alguien en el pueblo de Dios tenía dificultades, tenía problemas, había circunstancias difíciles en su vida, Dios había enseñado en la Escritura que ellos deberían de hacer algo. Y esto es lo que el pueblo de Israel hacía cuando las cosas no iban tan bien. Oh, ya llegué, Miriam. Traigo mucha hambre. Dame de comer, por favor. Sí, Caleb. Ay, qué día, qué día. ¿Qué? ¿Otra vez? Lo mismo de siempre, mujer. Ya estoy aburrido de esta comida. Ya no tenemos más. Es todo lo que hay. ¿Qué no comiste nada otra vez? La tierra está seca. Los cielos parecen de bronce. No ha llovido. La cosecha se está echando a perder. No alcanza para nosotros, mucho menos para vender. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo y no pasan las cosas. Estoy desesperado, no sé qué hacer, Miriam. Caleb, algo estamos haciendo mal. No le hemos sido fieles a Dios, Caleb. Nos hemos alejado de Él. No lo hemos buscado. El Dios de Israel ha cerrado los cielos para nosotros por nuestro pecado. Sí, tienes razón, Miriam. Pero recuerda la oración del rey Salomón cuando inauguró el templo del Señor. Si los cielos se cerraren y no hubiese lluvias por haber pecado contra ti, y se oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se volviesen de sus pecados cuando tú los afligieres, tú darás lluvia sobre sus cielos. Y además, cuando se afligieren, perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo de Israel, y les enseñarás el camino por el que deben de andar, y darás lluvia sobre su tierra, del pueblo, de la tierra que les diste por heredad. Caleb, creo que es momento de ofrecer sacrificio por nuestros pecados. Es verdad, Miriam. No hemos buscado a Dios. No le hemos dado lo que a Él le pertenece. Nuestras vidas no le están glorificando en nada. Hemos olvidado su santo nombre en esta casa. Sí, tomaré nuestro mejor cordero e iré al templo a ofrecerlo como sacrificio por nuestros pecados. Él es bueno y tendrá misericordia de nosotros. Somos su pueblo, Caleb, y Él se acordará de las promesas que le hizo a nuestros padres. Caleb, ve y ofrece sacrificio por nuestros pecados en el templo del Señor. El Creador de todo nos ha escogido como pueblo especial. Él ha decidido morar entre nosotros. Si la maldad ha sido mucha la que nos ha alcanzado, mucho mayor es su misericordia. Amén, Caleb. Esto es lo que hacía el pueblo de Israel. Alguien del pueblo cuando tenía problemas. Dios había elegido a un lugar especial para que ahí se hicieran los sacrificios. El pueblo tenía que dejar su lugar, ir a ese lugar que Dios había elegido,
Y entonces, llevando su sacrificio, era la manera en que él se iba arrepintiendo en su corazón, era la manera en que él en ese camino iba haciendo conciencia de lo que él había cometido. Y entonces iba al templo. El templo estaba dividido en 3 secciones. Y la primera sección es donde el pueblo de Israel tenía acceso, que era el atrio. Aquí se encontraban figuras, cosas de bronce, y es el acceso que el hombre tenía hacia entrar a la presencia de Dios. Es cuando el ser humano podía accesar a la presencia infinita de Dios, pero era por este paso. Y entonces el pueblo traía el sacrificio, pero no cualquier persona podía hacer ese sacrificio. Dios había elegido gente con atributos especiales, y para definirlos, para hacerlos diferentes a este pueblo, ellos usaban una vestimenta especial, diferente. Era la manera en que Dios quería ejemplificarles que había una diferencia entre ser un humano y cuando se acercaba a Dios. Dios había escogido a los sacerdotes, especialmente de una tribu, y ellos tenían que vestir unas vestiduras que Moisés, cuando estaba en el Sinaí, vio la figura correcta, pero él hizo conforme al modelo que se le había mostrado. Y entonces el sacerdote tenía unas vestimentas diferentes, especiales. A mí me impresiona la escritura como dice, y le dice a Moisés: si vas a hacer estas vestiduras de manera primorosa, de manera especial. Entonces ya había una diferencia. Venía entonces el pueblo, la persona que quería pedir perdón, y hacía esto ante el sacerdote. Vengo con un corazón contrito y humillado a confesar que he pecado contra Dios, y por eso traigo este sacrificio. El sacerdote recibía el sacrificio y entonces venía ante el altar. Este lugar era un lugar especialmente por su olor. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote tenía que tomar al animal y usar sus manos para destazar al animal, y entonces sacaba sus vísceras desde adentro. Esto es lo que se venía a ofrecer al altar de Dios. No sé si tú has ido a una carnicería. ¿Qué es el olor que hay ahí? No es un olor grato, es un olor a muerte. Es un olor que desagrada a nuestra nariz. Pero este era el símbolo que Dios le quería demostrar a su pueblo. ¿Saben qué? Ustedes son humanos muertos. Ustedes están muertos, el sacrificio está muerto, no hay vida. Ese animal tenía que ser sacrificado, y no solamente se le destazaba, sino que también se ponía a quemar su carne. No era asada, no era una carne asada como a nosotros nos gusta a veces ir con los amigos y echarnos una carne asada, sino esto se quemaba hasta quedar en cenizas. Y no sé si has visto cómo cuando la carne completamente se quema, también tiene un olor desagradable. El hombre llegaba aquí para entrar, para disponerse a entrar a la presencia de Dios. Pero él no podía llegar más que aquí, a donde todo era hecho de bronce, a donde había muerte, a donde había humo, había cenizas, había suciedad, había un olor desagradable. Pero es ahí donde el sacerdote llamado tenía que hacer ese sacrificio. Y una vez que él quemaba todo esto, entonces llegaba a una fuente hecha de bronce, pero de bronce de las doncellas de Israel. Y el bronce bien tallado nos dejaba ver el rostro. Entonces el sacerdote, dice la escritura, que lo único que tenía que limpiarse eran sus manos
y también sus pies. ¿Te acuerdas aquel pasaje cuando el apóstol Pedro, el Señor Jesús, dando la cena del Señor, celebrando la última Pascua, Él le lava los pies a los discípulos? Y cuando llega con el apóstol Pedro le dice, Señor, a mí no. Y el Señor Jesús le dice, bueno, pero si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces dice, bueno, Pedro, entonces lávame todo. Dice, no, Pedro, porque ya has sido limpio. Lo único que tienes que limpiarte son los pies. Lo único que tenía que limpiarse el sacerdote eran sus pies y sus manos, porque durante el sacrificio, agarrando todas estas vísceras y cenizas, sus manos se ensuciaban, o también sus pies, pues usaban sandalias. Entonces, solamente llegaba a esa fuente y se limpiaba. Y sabes, un error que a veces nosotros los cristianos cometemos. La Escritura dice que nosotros hemos sido llamados a ser real sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes de Dios. Nosotros somos los que estamos en este lugar entre el hombre y Dios. Pero el hombre no puede llegar a Dios. Y a veces equivocadamente le decimos a nuestros amigos, oye, ve y busca a Dios. Oye, ve y tú entras a la presencia de Dios, pero ellos no pueden. Como no podía tampoco el pueblo llegar hasta el lugar santísimo. Tenía que entrar a través de un sacerdote, alguien que tenía vestiduras especiales. Y entonces se ofrecía ese sacrificio, llegaba, se limpiaba, y después ya podía entrar al tabernáculo. Este todavía era un área abierta, pero el tabernáculo ya era un lugar cerrado. Era un lugar donde ya entraba uno a la presencia de Dios, ya era la habitación de Dios, era lo que era el tabernáculo, y ahí se encontraban dos partes. Una era el lugar santo, y en el lugar santo el sacerdote extendía se extendía una vela. En este lugar lo único que había eran unos objetos. Era un lugar oscuro, no se iluminaba a través de la luz, no había luz que entrara a este lugar, que era la antesala a la presencia de Dios. Y aquí se encendía un candelabro, el sacerdote venía y empezaba a encender estas velas. Y esas velas era lo que le daba luz al sacerdote para poder entrar a esta habitación. No había más, todo era oscuro, eran telas muy gruesas. Y también se encontraba la mesa de los panes de la proposición. Esta mesa tenían 12 panes, simbolizando a la tribu de Israel. A todos los pueblos de la tribu de Israel estaban ahí. Y aquí está representada la luz y el alimento. ¿Qué le está diciendo Dios al ser humano? ¿Sabes qué? Esta luz, tú estás en la oscuridad, tú entras a la oscuridad. Si tú quieres venir a la presencia de Dios, no sabemos cómo llegar a la presencia de Dios. No tenemos conocimiento, entramos en algo oscuro. No hay nada ahí. ¿Qué conocimiento tendremos nosotros de la grandeza de Dios? Bueno, pues hay una luz, un candelabro que podía encender el sacerdote. Y ese es el símbolo de la palabra de Dios. La palabra de Dios te da luz para acercarte a Dios, para poder entender su grandeza, para poder entender su poderío, para poder entender su santidad. Y entonces el sacerdote ya no tropezaba como hace un momento cuando entré, casi tropiezo con los objetos. Él entraba y al ver esa luz ya no tropezaba. Esta luz tenía que estar encendida todo el tiempo, siempre, una luz constante para alumbrar el lugar santo. ¿Y qué representa el pan? Las 12 tribus, el alimento que se requiere. No solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor Jesús a Satanás en respuesta a la tentación. Y eso es efectivamente lo que requerimos, un alimento, no el alimento común y corriente que nosotros tenemos, el alimento espiritual. Esto representa el alimento espiritual. El sacerdote solamente lo podía tomar en un lugar santo, que es este lugar.
Él no podía sacar este alimento e irse a su casa a comérselo. Este pan solamente se podía comer aquí, en un lugar especial. La presencia de Dios requiere de alimento espiritual. Y una vez más volvemos a la palabra de Dios. ¿Qué te da la palabra de Dios? Conocimiento, te da fe para poder creer en Él, para poder vivir su sobrenaturalidad, para poder recibir su favor, su misericordia. Requerimos de fe. ¿Y cómo obtienes esa fe? Por las actividades espirituales. Nosotros necesitamos la palabra de Dios, necesitamos orar, acercarnos a Dios. Este es el alimento. Tú requieres un alimento espiritual. No basta solamente que comas todos los días el alimento físico. Requieres de este alimento. Requieres de la palabra todos los días. Este pan tenía que estar siempre aquí. Y los sacerdotes se lo tenían que comer. Y cada semana tenían que venir y poner nuevo pan. Para que nunca faltara, nunca debía faltar en este lugar la luz y el pan. Nunca debe faltar en tu vida la luz y el pan. Después encontramos otro objeto que es el lugar del incienso. Aquí estamos ya a punto de entrar al lugar santísimo. Este es el lugar santo, es una presala para entrar a la presencia de Dios. Aquí podía entrar el sacerdote común, y entonces él tenía que ofrecer delante de la presencia de Dios que está detrás de esta cortina. Tenía que ofrecer incienso que subía a la presencia de Dios de olor grato, de olor agradable. ¿Qué es ese incienso? ¿Qué debe haber en este lugar santo? Debe haber un corazón dispuesto a alabarle, a darle un olor fragante de alabanza. Y la alabanza no es solamente lo que cantamos. A veces malentendemos y creemos que cantar una alabanza es alabanza a Dios. No, la alabanza viene del corazón, lo que está dentro de ti. Esas expresiones de gratitud por lo que Él hace, exaltar los atributos maravillosos que Dios tiene, eso debía también estar algo continuo. La alabanza debe estar siempre, dice la Escritura, en tu boca. Siempre debes estar alabando a Dios por la creación, alabando a Dios por lo que Él ha hecho en ti, alabando a Dios por las cosas que te da, alabando a Dios por lo que Él es en sí mismo, por su grandeza, por su bondad, por su misericordia, por su poderío, por su majestuosidad. Eso era lo que hacía un sacerdote común. Pero había circunstancias en el pueblo cuando toda la nación, aquí veamos un caso donde solamente una familia estaba en problemas, pero llegaban situaciones donde toda la nación de Israel tenía grandes problemas por su pecado. Y es ahí donde entraba otro personaje diferente. Ya no era el sacerdote común, sino tenía que ser el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote también, para que el hombre lo entendiera, que la persona que se iba a acercar a Dios solo una vez al año, también tenía que ser especial, aún más especial que un sacerdote. Y entonces él era vestido de manera diferente. El sacerdote, el sumo sacerdote, tenía un manto. Vestía este manto que era parte, que no tenía el sacerdote común. También tenía un cinto, es el cinto de justicia. Es el otro. Este cinto representaba, cuando entraba el sacerdote a la presencia de Dios, representaba la justicia. ¿Sabes cuál es la justicia? Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos convence de justicia. ¿Cuál es la justicia? Que el hombre, habiendo pecado, puede ser limpiado por la sangre de Jesús y puede encontrar perdón de todos sus pecados. ¿Qué representaba el sacerdote? Que tenía la justicia. Al venir a la presencia de Dios, la justicia era que Dios en su misericordia podía perdonar sus pecados. Y también llevaba un pectoral y un efod.
Este pectoral era una obra especial. Tenía 12 piedras. Esas 12 piedras representaban al pueblo de Israel. Y le dice Dios, quiero que el sacerdote, el sumo sacerdote, cuando se acerque a mi presencia, lleve estas 2 piedras para que lleve a Israel en su corazón. También se le ponía una mitra, un gorro especial, algo que lo distinguía de los demás sacerdotes, y en su frente llevaba una lámina de oro con un listón azul que decía santidad a Jehová. Era algo que el pueblo de Israel tenía que acordarse, que era tener siempre y vivir en santidad a Dios para poder estar en su presencia. El efod era lo que llevaba en los hombros, y en estos hombros también llevaba una piedra de ónix de este lado y otra de este lado, llevando los 6 nombres de Israel, de las tribus de Israel, y los otros 6 nombres de las tribus de Israel. ¿Y qué representa esto? Que el sacerdote llevaba a Israel en los hombros, la carga de ellos, para poder venir a la presencia de Dios. Entonces, el sacerdote, al entrar con Dios, recordaba que Israel estaba bajo sus hombros y también que estaba en su corazón. Después, ya que hacía todo un sacrificio, también él tenía que volver al atrio, tenía que hacer otro sacrificio. Dice la Escritura que el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio por él mismo, porque él era un hombre que había pecado, que había fallado, y tenía que primero limpiarse, y entonces, después de que él ya había hecho su sacrificio, tenía que hacer el sacrificio por el pueblo, y tenía que seguir todo este proceso, limpiarse, venir, comer los panes, iluminarse, hacer el sacrificio del incienso, y entonces estaba a punto de entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. En el lugar santo tenemos experiencias, en el lugar santo tal vez sentimos cosas especiales, pero el lugar santísimo nos lleva a la presencia. Pero en este lugar, si me apagan esta luz, en este lugar había también oscuridad. Y aquí, este lugar era oscuro. No había nada de luz, era sellado por todos lados. El sacerdote entraba ahí, habiendo hecho todo el sacrificio, y la única posibilidad para que él encontrara en este lugar luz era que su sacrificio había sido agradable, y entonces la gloria de Dios iluminaba este lugar, y venía la gloria de Dios en esta arca que representaba. ¿Cómo estaba hecha? De madera de acacia, cubierta de oro. Y aquí tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio, el asiento de misericordia. Aquí es donde el sacerdote tenía que echar la sangre sobre esta tapa. ¿Qué simbolizaba? ¿Qué había en esta tapa? Una de las cosas que había en este lugar eran las tablas de la ley. ¿Por qué estaban aquí estas tablas? Cuando estas tablas eran puestas dentro y el sacerdote venía y echaba la sangre, la vista de Dios ya no veía esa ley quebrada por los seres humanos, la serie de mandamientos incumplidos, sino veía la sangre, y esa sangre hacía que entonces el favor de Dios se encontrara. Y dice la Escritura que en este lugar, lugar santísimo, era donde Dios hablaba con el sacerdote, le daba las indicaciones, y oía el sacerdote la voz de Dios. Solamente si él hacía un correcto sacrificio, y aquí estaba su presencia. No era fácil llegar a este lugar. Solamente una vez al año, el sumo sacerdote con vestiduras especiales lo tenía que hacer. Pero sabes, todo esto era un símbolo, un recordatorio
de lo que el Señor iba a hacer. Porque ahora nosotros los pastores, yo como pastor, ya no uso estas vestimentas. Porque ya no tengo que usar estas vestimentas tan especiales, tan glamorosas. Porque algo ha pasado. Algo sucedió hace 2000 años. Y eso que pasó fue que vino el sumo sacerdote, el verdadero, el que Moisés vio, pero tuvo que esperar su tiempo. Y ese es el Señor Jesús. Es nuestro sumo sacerdote, el cual vino, hizo un sacrificio, pero lo interesante es que no lo hizo en el templo, lo hizo en el mundo, porque Él accesó al verdadero lugar, a la verdadera casa de Dios. Él hizo lo mismo, pero no puso un animal. Él no vino a este lugar y ofreció un animal extraño. Él se ofreció a sí mismo, dio su cuerpo y fue molido y quebrado para que entonces Él pudiera accesar al lugar santo. Después vino, se limpió, por supuesto se limpió con su vida, obedeciendo todos los mandamientos, obedeciendo toda la ley, todas las cosas, hasta la última tilde. Jesús lo obedeció y por eso Él pudo entrar limpio a este lugar, al lugar santo. ¿Y qué es este lugar santo? La luz. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy la luz. Él no entró en un lugar santo que tenía un candelabro, porque Él era el candelabro. Y Él dijo también, yo soy el pan de vida. Ya no había pan que cocinar, ya no había que hacer ningún pan especial como lo hacían el pueblo de Israel, porque Jesús mismo era el pan. Y sabes, también en este altar llamado altar había un sacrificio, y Él con su obediencia y con su sacrificio en la cruz dio un olor grato al Padre, habiendo dado su vida en obediencia por la salvación de otros, y eso le agradó y exaltó a Dios. ¿Te acuerdas en ese Getsemaní cuando el Señor Jesús dice, no quiero hacerlo, pero no mi voluntad sino la tuya? Con eso trajo alabanza y honra a Dios. Y después entró a este lugar y aquí trajo su sangre, pero no la trajo solo por Él, porque Él era limpio, la trajo por nosotros. No habiendo pecado, se hizo pecado por nosotros. Y entonces derramó toda su sangre. Y esta tapa del propiciatorio está cubierta con la sangre de Jesús. Y el Padre ya no ve nuestra ley quebrada y nuestros pecados que hemos cometido, porque la sangre de Jesús nos limpia. Y es por eso que nosotros podemos accesar a esta presencia sin necesidad de hacer todas estas cosas, como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Y sabes cuál es? Este pueblo era el pueblo escogido por Dios, una nación especial. Nosotros también venimos a ser una nación especial, pero esta nación tenía su rey, tenía leyes, gobernaban, tenía un territorio físico, tenía tesoros, tenía ejército, libraba batallas físicas. Eran las 12 tribus, y si tú haces un estudio de esas 12 tribus, cada tribu representaba algo especial. Pero nosotros como pueblo de Dios, ¿por qué no somos una nación como el pueblo de Israel? ¿Por qué no los cristianos tenemos un territorio en alguna parte del mundo? ¿Por qué no tenemos un gobierno? ¿Por qué no tenemos gente encargada de finanzas de los cristianos o gente encargada de relaciones públicas? Porque nosotros, al ser escogidos, injertados, ¿sabes cómo fuimos injertados? No como un pueblo para gobernar. Nosotros somos los sacerdotes. Se nos escogió, somos como la tribu de Leví. Si tú miras la escritura, verás que la tribu de Leví era algo especial. La tribu de Leví, dice Dios, a esa no le des posesión. Ellos no van a tener territorio. Ellos no van a tener tierras para cosechar y van a hacer dinero. No, ellos son apartados para mí. De hecho, todos tus primogénitos los voy a representar a través de toda la tribu de Leví. Ellos son míos. Ellos van a estar en mi casa.
Ellos van a estar sirviendo, haciendo su obra, haciendo las cosas que yo quiero que hagan. Su posesión, dice, seré yo. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra posesión ahora? Nuestra posición es que somos sacerdotes y nuestra posesión es Dios. ¿Por qué los discípulos no buscaban oro? No buscaban como al principio, que hasta que el Señor Jesús los tuvo que regañar. Señor, ¿qué le dijo la mamá de uno de ellos? Ponlos en lugares especiales, a este dale hacienda y a este dale comunicaciones, por favor. Y Señor, si no sabes lo que pides, no entiendes, porque mi gobierno no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Nosotros no venimos a gobernar este mundo, venimos a establecer la gloria de Dios en este mundo. Somos los levitas, tú y yo somos sacerdotes. ¿Qué implica ese sacerdocio? Precisamente es ayudar al que no conoce a que conozca. Tú y yo somos esos sacerdotes que hacemos sacrificios de oración, de alabanza, para que la gente que no conoce le conozca. De ahí entra que nosotros como sacerdotes tenemos que evangelizar al mundo. ¿Sabe la mejor manera en que tú puedes interceder por una persona? No es decirle, busca a Dios, lee la Biblia. Hazlo tú, mira tú, hazlo tú, ve a la iglesia. No, enséñale tú, háblale de Cristo. Dile, ¿sabes qué? La única manera en que tu vida puede cambiar es si recibes a Cristo. Para que no tengas que hacer todo este proceso que Jesús ya hizo. Para que tú te conviertas en la posesión de Jesús. Para que tú no busques ya las cosas terrenales y como aún el mismo apóstol Pablo dejó todas las cosas. ¿Para qué? Para buscar de Dios. Porque tu herencia es Dios. No endemos, no perdamos nuestro oficio. No perdamos nuestra posición. No estamos aquí para hacernos millonarios. No estamos aquí para poseer las grandes tierras. Porque nuestra posesión es Dios. Él nos sostendrá, nos proveerá de todas las cosas que necesitamos. Pero no pierdas tu oficio. Tú eres el sacerdote. Tú eres el que tiene la palabra. Tú eres el que tiene la vestimenta. ¿Te acuerdas que dice la Escritura que nosotros hemos sido vestidos de lino fino? No físicamente, espiritualmente. Tú tienes una vestidura especial para que cuando tú dobles tus rodillas delante de Dios, entonces tú puedas interceder por otra persona y algo suceda y esa persona sane, o esa persona reciba a Cristo, o esa persona reciba un milagro. El sacerdote tenía que venir a este lugar una vez al año en un lugar específico. ¿Sabe lo que ha hecho Jesús por nosotros? ¿Qué dijo él? Cuando vayas a tu cámara secreta, ahí te va a escuchar el Padre. Ya no tienes que ir a un templo. ¿Sabes dónde puedes orar y ver la gloria de Dios? En tu casa, en tu habitación, donde tú vives. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús nos ha dado una posición especial. Eres un real sacerdocio. Estás aquí para cumplir ese propósito, no para enriquecerte. No pierdas. Fíjate, ¿qué hacía un sacerdote? Alguien llamado de la tribu de Leví y decía, no, yo voy a comprar tierras, no, yo voy a comprar oro, yo voy a hacer negocios, yo voy a dejar mi ministerio de levita para irme a hacer grandes negocios. ¿Sabes qué le pasaba? Moría por no cumplir su llamado. Muchos están muertos dentro de la iglesia porque están perdidos haciendo millones. Están perdidos detrás de las cosas del mundo, están perdidos detrás de los placeres del mundo y no están ejerciendo su llamado. Tú eres sacerdote, no eres el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote es Jesús, pero el sacerdote, el ministerio sacerdotal que tienes es intercede, ve por los perdidos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Vayan, ya están limpios ustedes. Es cierto, a lo largo del camino tal vez te ensucias, ven ante la presencia de Dios y pide perdón y serás perdonado. Pero ve a todas las naciones y prediquen el Evangelio, dijo el Señor Jesús. Ese es nuestro llamado, eso es nuestro sacerdocio. Ve e intercede delante de Dios con sacrificios de alabanza, con sacrificios, con actitudes espirituales para salvar al perdido. Y eso se llama evangelizar
a los demás. Este es nuestro ministerio, sacrificios. Estos son los sacrificios del Antiguo Testamento. Los cristianos también tenemos sacrificios. No se nos olvide esa cinta que llevaba el sumo sacerdote y que Jesús nos dice, vive en santidad. Busquemos esa santidad, busquemos esos sacerdotes ejerciendo nuestro ministerio y llevando el Evangelio hasta el último rincón de esta tierra. Cierra tus ojos un momento y se me encienden más luces. Vamos a orar. Día de primicias, días de sacrificio. Hoy traemos nuestro sacrificio a Dios. ¿Por qué podemos dar? Porque nosotros somos posesión de Dios. No necesitamos las riquezas del mundo porque Él es nuestra riqueza. Y por eso traemos nuestras primicias, porque la provisión que nos hace falta Él nos la dará. Porque Él no dejará a su pueblo. Él nunca dejó a sus sacerdotes. Los sacerdotes vivieron siempre, sin tierra, sin nada, sin ninguna posesión, porque su posesión era Dios. Y así nos sucede a nosotros. Por eso hoy podemos traer nuestras primicias. Si me ponen un poco de música allá atrás. Hoy podemos traer nuestras primicias. Cierra tus ojos un momento y ponte a orar. Y piensa un momento. Hoy es un día de sacrificio. Ya no hacemos este tipo de sacrificios. Ahora son sacrificios espirituales. Pero hay sacrificio en la vida cristiana. También tenemos que traer monedas al templo. También tenemos que traer nuestro corazón al templo. También tenemos que hacer sacrificios de abstenernos de cosas por agradar a Dios. Hay sacrificios, claro que sí. A veces estamos cansados y hay que servir a Dios. ¿Cuántas veces los sacerdotes después de tanto sacrificio estaban cansados? Parte un animal, destájalo, quema sus vísceras, haz todo esto, era cansado. Y a veces lo tenían que hacer una y otra vez, varias veces durante el día. Y se cansaban. Habían sacrificios también de los sacerdotes. Hay sacrificios que tenemos que hacer. Pero esos sacrificios agradan a Dios. Y entonces encontraremos su favor. Como te decía, esa tapa del arca se llamaba el asiento de misericordia. Porque ahí encontraba el pueblo el favor de Dios. Tú necesitas el favor de Dios. Tú necesitas un milagro de parte de Dios. Tú necesitas algo de parte de Dios que te puede dar. Pero ven a Él con sacrificio. Dios le pidió al pueblo de Israel, nunca vengas ante mí, nunca vengas a mi casa, a mi presencia con las manos vacías. Nunca vengas a Dios con manos vacías. Trae sacrificios. A veces las primicias, los diezmos, a veces dice, Señor, mira, hoy estuve tentado a hacer algo, pero por amor a ti no lo hice. Tenía derecho para hacer tal cosa, pero no lo hice. No tenía ganas de predicarle a fulano de tal, pero lo hice. Son sacrificios que a Dios le agradan. El pueblo de Israel era un pueblo que vivía en medio de muchos sacrificios. Los cristianos vivimos también en medio de muchos sacrificios. Lee el libro de Hechos. Dime si los primeros cristianos no vivieron en sacrificios. Sacrifica a Dios. Hoy contentos y alegres traemos nuestras primicias. Al rato vamos a comer juntos, vamos a alegrarnos porque es gozo traer a la casa de Dios nuestras primicias y declararemos esta bendición. Así es que vamos a prepararnos. Si a alguien le falta todavía un sobre, si me regalan un sobre, por favor, de primicias y de diezmos también. Pon tus primicias aparte en el sobre que se te dio. Dame de primicias. Y vamos a preparar nuestro sobre sabiendo que es para Dios. El pueblo de Israel, cuando llegaba a la casa de Dios, sabía que era su casa y bajaba de largo distancia para que le trajera un sacrificio a Dios y sus pecados fueran perdonados y encontrara su favor. Encuentra el favor de Dios, encuentra su gracia, dándole a Él lo que a Él le pertenece. Hoy traemos sacrificios de diezmos, ofrendas y primicias, pero declaramos que a través de esto nuestra vida será ampliamente bendecida como Él lo ha prometido.
Así es que si a alguien le falta su sobre, levante su mano y le vamos a entregar ese sobre. Y vamos a orar y declarar un año de bendición. Aleluya. Amén. ¿Alguien más falta de su sobre? Levante su mano. Y vamos a pedir que este año 2020 es un año de mucha bendición. Tu herencia es Dios. Imagínate, tu herencia es Dios. Es lo que Él ha prometido. Ustedes son mis levitas. Ustedes son mis sacerdotes y yo soy su herencia. Yo soy su heredad, soy su posesión. O sea, ¿qué no tendrá Dios? ¿Qué no te podrá dar Dios? ¿En qué manera no te podrá bendecir? Te dará mucho más de lo que el mundo te puede ofrecer. Y eso era a los levitas, los que servían en la casa, los que fueron llamados de manera especial, como tú lo has sido llamado. ¿Sabes? Levita era aquel que nacía levita. No podía de repente alguien de la tribu de Rubén decir, yo quiero ser levita. No. Aunque le gustara todo lo que hacían los levitas, no podía hacerlo, porque levita era por nacimiento. ¿Sabe? La única manera en que tú puedes ser levita, que puedes ser sacerdote, es por la herencia que Cristo te da a recibir su sacrificio. Vamos a orar, ponte de pie, vamos a orar y bendecir a nuestro Dios a través de estas primicias, diezmos y ofrendas, y vamos a orar. Levanta tu sobre. Señor, hoy venimos esta mañana a tu casa. No vamos a Jerusalén donde estaba el templo, porque aun si fuéramos ahora ahí, tu templo ya no está ahí, está destruido. Porque ahora el templo donde nosotros venimos es el templo verdadero. Es el que vio Moisés. No es el que diseñó Moisés. No es el que tomó la figura y hizo una maqueta a Moisés en la tierra. No es ese, no es la maqueta. Es el verdadero. Hoy venimos a tu casa. Y no venimos como un ciudadano normal del pueblo de Israel, sino venimos vestidos con vestiduras sacerdotales, especiales, de lino fino que Jesús nos ha puesto, para ofrecer un sacrificio como sacerdotes en tu altar. Y hoy traemos estas diezmos, primicias y ofrendas, y muchos las han traído a lo largo del mes, y a todo que ha traído sus primicias, y ahora también sus diezmos y ofrendas. Pero en especial oramos por las primicias para que este año sea un año de bendición. Señor, la herencia que tenemos eres tú. Tú nunca nos dejarás sin sustento, sin alimento, sin abrigo. Siempre suplirás todas nuestras necesidades, aun las que van más allá de las necesidades económicas. Tú suplirás, porque somos tus levitas, somos tus sacerdotes. Somos esos levitas espirituales separados para estar en tu casa sirviendo. Y así como también lo hacían, los levitas traían sus diezmos, primicias y ofrendas. Hoy nosotros traemos estas primicias, diezmos y ofrendas con gozo en nuestro corazón, declarando que este año será un año de mayor bendición. Que tú abres las ventanas de los cielos sobre nosotros, que quitas esos cielos de bronce sobre nosotros y los abres para que haya lluvia y entonces tengamos grande cosecha en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que nos das de la vida, y con gozo y alegría hemos apartado este primer fruto de este año 2020, declarando que este fruto se santifique en tu presencia ahora, y que así como esto es santo, el resto del año será santo para nosotros, y tendremos más de lo suficiente conforme a tu promesa. Que cada hogar aquí representado sea bendecido, trayendo sus diezmos, primicias y ofrendas, y que se les multipliquen, y que aún este año sea mayor en bendiciones que el año pasado. En el nombre de Jesús. Amén. Ya me vamos a traer